Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a la familia de Entre Té y Palabra. Más que agradecidos con el Señor en esta hora de poder compartir la palabra con ustedes. Está su sección Reflexionando en la Palabra. Vamos en esta mañana a darle una pequeña reflexión y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Y a lo que usted lo encuentra, si tiene la oportunidad de buscarlo, o si está en el trabajo, o esté en su vehículo, esperemos que sea de mucha bendición como lo ha sido para nosotros en esta mañana. Pero vamos a hacer una oración y presentamos esta pequeña reflexión, delante del Señor, y que sea el Espíritu Santo glorificándose de manera especial. Padre amado, en esta hora, en esta mañana, a ti te damos gloria y te damos honra. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te glorificamos y te adoramos, porque eres maravilloso, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque es por ella que tú nos hablas, porque es por ella que tú nos escudriñas, Padre Santo, porque es por ella, Padre amado, que podemos guiarnos, que podemos aprender, que podemos conocerte. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que tú tomes toda dirección y todo control. Padre amado, que esta palabra llegue a donde necesita llegar, Señor, porque ya tú conoces quién ha de escucharla, y glorifícate, Señor, tú en los corazones en esta mañana. Toma tú todo el control y toda la dirección. Creemos, Padre amado, que tú lo has hecho. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te adoramos, Jesús. Vamos así rapidito, Y vamos a darle lectura a varios versículos, pero voy a comenzar con uno. Te adoramos, Dios. Vamos a ir a lo que es el libro de Juan, capítulo 6, versículo 25 y 26, Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que vamos a hablar como Cristo, el pan de vida. En estos momentos nosotros tenemos que ver que vivimos en una época donde el materialismo constituye una serie de amenazas en lo que es la vida espiritual de los creyentes. Esto no es un problema nuevo que enfrenta la iglesia y ninguno de nosotros, porque si analizamos algo y en este versículo, en este capítulo de Juan, y nosotros también sabemos que desde los días del Señor Jesucristo muchos tenían puesto la mirada en los bienes materiales, y es que más bien que en sus verdaderas necesidades espirituales. Y es que muchas veces, nos enfocamos en las necesidades físicas y no en las espirituales. Pero Jesús enseñó que de nada aprovechaba al hombre si ganaba todo el mundo y finalmente perdiera su alma. La enseñanza de Jesús fue que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos serían añadidas. El énfasis de este capítulo 6 del libro de Juan y estos versículos que estamos por leer no es que las cosas materiales no sean importantes, sino es que debemos atender primero lo que tiene prioridad para con Dios. Mire, y así aprendemos también que el apóstol Pablo habló sobre el diseño divino de nuestro Señor. Y es que el apóstol Pablo establece en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 este orden: espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, Cristo reprochó a quienes lo buscaban por lo que habían sido servidos con el pan que nutre solamente el cuerpo. En este capítulo nos enseña cuál es el alimento de más valor. Ahora de nada valdría brindar un remedio que no existe. Y es que después que el Señor trató con el desorden del corazón de los que los buscaban con propósitos errados, se brindó a sí mismo como el alimento nutritivo que aquellas almas necesitaban.
La participación de él a través de la fe serviría para darle vida eterna a todos los que le buscaban con corazones sinceros. A través de casi 2000 años, millones por todo el mundo. Mire, mis hermanos, hemos sido alimentados por Cristo y sabemos que recibirlo a Él no es solo estar nutrido en el Espíritu, sino que significa haber participado de la vida eterna. La religión no sacia. Por eso es que aquí entre Té y Palabra enseñamos, predicamos, mire, le exhortamos la importancia de lo que es tener una relación con Cristo. Aquí no te estamos enseñando lo que, que es una religión. No, aquí no te predicamos de religión. Aquí te hablamos de la relación, de la importancia de que tú tengas una relación con tu Creador. Pero sabe algo, que recibir a Jesucristo te va a satisfacer el alma de tal manera que cada creyente, cada uno de nosotros jamás experimentaremos hambre por algo mejor que Jesús mismo, porque no existe algo mejor. Pero en estos versículos yo quisiera que usted notara algo. Les estaba hablando un poquito de introducción de lo que estamos hablando. Importante en estos versículos. Número 1. La gente había atravesado el mar en las barcas para encontrarse con el Señor y le habían hallado. Siempre encierra un sacrificio buscar a Jesús, pero el que se deja encontrar de los que le buscan. Mi alma te adora, Jesús. Ahora, lo interesante de aquellos que lo buscaban en este momento en Capernaum, estaban totalmente desordenados. Primero comenzaron a llamarle Rabí, y este era el término que nosotros entendemos que identificaba a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero maestro. Pero es que Jesús no solo era el maestro que enseñaba la verdad, sino que Él mismo era la verdad. Y era algo que desconocían y no entendían. Y hoy en día, tristemente, muchos no comprenden eso. Número 2, la ignorancia de aquellos que buscaban a Jesús se estaba manifestando en el contexto de estos versículos que estamos hablando y en el pasaje del capítulo de Juan. Lo habían hallado físicamente, pero miren esto. Pero si leemos estos versículos nos damos cuenta que aún no creían en Él. Cuando el Señor les dijo que Él era el pan de vida, que había venido del cielo a ellos, comenzaron a murmurar en incredulidad y comenzaron a decir a voces: pero espérate, si tu padre era José y su madre era María, nosotros lo conocemos. Por tanto, suponían que Jesús no había venido de Dios. Y es triste conocer la teoría de la palabra sin haber conocido realmente al Señor. Las palabras del Señor las debemos discernir espiritualmente. Y es que ese discernimiento es lo que escasea en estos tiempos. Y es lo que debemos de estar pidiendo a nuestro Señor Jesús en esta hora. Punto número 3 de estos versículos. En este versículo 26 especialmente, Jesús usa su común acento. De cierto os digo. Y es que déjame decirte que la verdad que se les va a decir es revelante. Ay, Dios mío. Siempre Jesús dejó ver que Él es el que escudriña la mente y el corazón. Mira, Él sabe lo que hay en el hombre. Y es que en sus palabras Jesús revela el privilegio que tuvieron aquellos que habían visto las señales extraordinarias obradas por Él, como la multiplicación de los 5 panes y los 2 pececillos para dar de comer a unos 5,000 hombres. Sin embargo, esas señales no habían ayudado a corregir su equivocada motivación al buscarle. Cuando el Señor muestra su poder frente a nosotros, nosotros debemos adorarlo en reconocimiento a su grandeza. Aquellos que vinieron desde tan lejos, Cristo les reprochó el haberlo buscado, motivado por haber comido de aquel pan y haberse saciado en ese momento.
Y es que debemos de aprender que no es correcto buscar a Cristo solo para que nos supla unas necesidades materiales, sino porque Él no es nuestro pan de vida y debemos adorarlo. Aquí tenemos que buscar nuestros motivos espirituales y es lo que el Señor, mire lo que dice el versículo 27 del capítulo 6 del libro de Juan. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En este versículo 27 hay algo que Jesús le dice a sus oyentes. Número 1, la humanidad está trabajada y cargada, como lo dejó ver el Señor en el libro de Mateo. Y es que generalmente nosotros los seres humanos sin Cristo vivimos para nosotros mismos. Para asegurarnos de ¿qué? De tener un buen dinero, un bienestar material, vamos a decirle. Y es que por eso fue la recomendación del Señor, que es que trabajen, pero no enfocados principalmente en lo que la comida perece. Si nosotros nos acordamos que el hombre es ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Y si trabajamos para alimentar solamente el cuerpo, nuestra alma y espíritu carecerán del pan de vida y que Cristo ofrece. Vamos a estar vacíos, hueco, dice el Señor aquí. Vamos al punto número 2 de este versículo. El Señor Jesús les habla ahora como el verdadero alimento que el hombre necesita. Y es que por tanto les recomienda que trabajen por la comida que permanece eternamente. El trabajo que Jesús pide es simple. Es creer como lo enseñaba y lo enseña en el libro de Juan, capítulo 6, el que estamos leyendo. 4 veces en el mismo contexto, Cristo los invita a creer para recibir su alimento de vida, tal como le sucedió a los oyentes de estas palabras en el mundo. Y es que hoy, lamentablemente, existen millones de personas espiritualmente muertas, viviendo y encerradas en sus pecados. Y aún ellos no pueden discernir la verdad de Jesús. Cuando aquellos hombres que estaban allí oyeron hablar de una comida que permanece, le hablaron a Jesús del maná que los hijos de Israel habían comido en el desierto. Miren lo que estaban haciendo, les estaban recordando a Jesús. Miren, es que si leemos este capítulo es bien interesante, pero es que el Señor les recordó que los que comieron del maná murieron. Cuando Jesús les habló del sacrificio en la cruz, había tanta oscuridad en la mente de aquellos hombres que escuchaban, que discutieron sobre él, cómo él podría darles de comer de su carne. Y es que es necesario, oremos. Es necesario que nosotros oremos aún por aquellas personas que viven en las tinieblas, y es necesario que vayamos a ofrecerle el pan de la vida eterna. ¿Y quién es el pan de la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Y es que en este versículo 27 vemos cómo Cristo les anuncia que la comida que a vida eterna permanece es la que el Hijo del Hombre les dará. ¿Por qué? Porque Él mismo lo señaló Dios el Padre. Él fue destinado desde antes de la fundación de este mundo para ser el Cordero de Dios. No fue un plan B, fue el plan que siempre existió. El divino Hijo de Dios se manifestó como hombre para llevar nuestros pecados en su cuerpo y de carne y así reconciliarnos con Dios. Y si vemos bien el contexto de este capítulo 6, Jesús nos deja ver que la comida que a vida eterna permanece es su propio sacrificio en la cruz. Él revela que el pan quedará en su carne, la cual ofrecerá por la vida del mundo. Pero mire, mis hermanos, mis hermanas, no olvidemos que es responsabilidad de cada uno de nosotros compartir la provisión que Cristo ofrece.
dar a otros. Es responsabilidad de nosotros compartir la palabra del Señor. Vamos a leer, vamos otra vez al libro de Juan capítulo 6. Y es que hay unos versículos aquí bastante interesantes y no queremos pasarlos por alto. Dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El 29. Respondió Jesús y les dijo, escuchen, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué tenían que hacer? Mi alma te adora a Dios. Mire, Jesús trataba con los necesitados. ¿Y nosotros? Los judíos le estaban preguntando qué deberían hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y aquí podemos ver algo, que la ley les había dejado un sentimiento de deuda con respecto a Dios. Pero aquí debemos aprender que no podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. La actitud de hacer algo para hallar por ello la gracia divina ha estado en muchos, no solamente en ellos en ese tiempo, sino también en nosotros. Pero vamos a hablar de alguien que hemos aprendido en la palabra del Señor cuando Cristo alcanzó al famoso Saulo de Tarso para salvarlo en ese hermoso encuentro que vimos en Hechos capítulo 9. La misma pregunta que le hizo Saulo fue, ¿qué quieres que yo haga? Y es que similar a eso fue la pregunta de aquel carcelero que vimos en el mismo libro de Hechos, capítulo 16. En la cárcel de Filipos, cuando Pablo y Silas, ante el milagro que Dios había hecho en aquella cárcel, las cadenas fueron rotas, la cárcel fue abierta. Aquel carcelero comenzó a indagar sobre qué era lo que él debía de hacer para ser salvo y poder participar de Cristo como el pan de vida. Y es que podemos ver aquí que es que no depende de nuestras propias obras o justicia. Jesús les dejó ver a ellos que la obra de Dios no estaba demasiado lejos de ellos. Y allí estaba la persona del Hijo de Dios, a quien el Padre había enviado, lo tenían de frente. El pan de vida era el que le estaba hablando. Con eso, Jesús les daba a entender que para la salvación de los hombres, la primera obra importante que necesitaban escuchar era aquella que había hecho el Padre mismo al enviar a su Hijo a la tierra para morir por los pecadores. Y es que no es necesario aprender el costo inmenso que fue para el Padre al dar a su único Hijo en propiciación por los pecados de este mundo. Si nosotros mismos recibimos la revelación sobre este divino gesto de amor, mire, mis hermanos, nos será más fácil depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo como el dador de la vida eterna. Y es que si entendemos que el Señor enseña que Dios mismo determinó el creer como la única obra necesaria para hallar la vida y la salvación. Creer en el Señor Jesús, que Él fue el enviado de Dios a salvarnos, es darle el crédito al testimonio que el Padre ha dado acerca de su propio Hijo. Miren algo. Escúcheme bien, y yo creo que usted ha leído Mateos capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado. Y en Mateos capítulo 17, yo estudié esto con varios hermanos, ¿verdad? En el instituto y fue algo, mire, tan hermoso cuando vemos que Jesús fue bautizado, pero también cuando Jesús se transfiguró ante 3 de sus discípulos. El Padre dio testimonio audible, no en secreto, mis hermanos, audible sobre él y dijo que este es su Hijo amado en el cual él tiene complacencia. Y es que en el Evangelio la demanda más divina para alcanzar la vida es solamente creer. Cristo mismo lo decía y lo dijo,
que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los versículos más importantes de la palabra, Juan capítulo 3, versículo 16. Mire, si usted no tiene eso marcado en su palabra, márquelo, apréndaselo. Pero no solamente se lo aprenda, atesórelo en su corazón. Y es que esta es la verdadera fe. Esta es la que debe dominar, enseñar nuestra actitud y conducta en este mundo actual en el que vivimos. Hasta que nosotros entremos a ese hogar celestial que fue preparado para nosotros, debemos de atesorar y vivir esta palabra. Ya para casi terminar, vamos a los últimos versículos y vamos al versículo 30 y 31. Y dice la poderosa palabra de Dios: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Mire, y es que Jesús, aún animándolos a tener una fe, a tener una actitud de fe, comportarse, aún ellos no estaban aptos o decididos a cómo actuar. Y aún así le están pidiendo señales en estos dos versículos del capítulo 6 del libro de Juan. Mire, mis hermanos, debemos recordar que la generación que pide señales para entonces venir a creer es mala y adúltera. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y es que por lo contrario, los testimonios de quienes creyeron en Jesús sin ver señales son maravillosos. Mire, vamos a hablar de Natanael, aquel que creyó en Jesús solamente porque el Señor le dijo que lo había visto cuando estaba sentado bajo la higuera. Ay, ¿qué te digo de la mujer samaritana que creyó al instante que Jesús se identificó con ella como el Mesías llamado el Cristo? Una mujer que cambió una historia, una mujer que cambió una nación, una mujer que cambió el panorama. Pero mire, vamos a hablar del ciego que de nacimiento, que había nacido y Jesús lo sanó. Aquel que creyó inmediatamente cuando el Señor le dijo que Él es el Hijo de Dios. Pero mira, aún aquellos que tenían al pan de vida de frente, aún aquellos que tenían al Salvador, al Mesías esperado de frente, aquellos judíos eran unos incrédulos y anhelaban, igual que Herodes, ver alguna señal. Pero lamentablemente, hoy también, debido a la apostasía que estamos viviendo en estos días, hay una expectativa por ver lo espectacular, como un incentivo para la fe. Queremos ver milagros, queremos ver cosas hacer para nosotros por Él creer. Pero déjame decirte que debemos de saber que la fe no tiene dependencia de algo visto, o por lo contrario, bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Juan, capítulo 20, versículo 29. Es necesario, mis hermanos, que tengamos una actitud de gozo, porque hemos alcanzado la vida eterna solo por creer en Jesús, nuestro Salvador. Hay algo que en este versículo 31 pudimos leer, y era que si leemos el versículo nos damos cuenta que ellos le estaban diciendo al Señor que ellos eran hijos de aquellos, escuchen, de aquellos que comieron del maná en el desierto. Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que cuando escudriñamos y estudiamos, ellos le citan el Salmo 78, 24, donde el mismo salmista dice que Dios le había dado a Israel trigo de los cielos. Para ellos el maná había sido una señal por la cual Israel tuvo fe en su Dios. Pero la historia de aquel pueblo revela que las señales no constituyen el fundamento de la fe. Mire, mis hermanos, pues el mismo Salmo más adelante dice en el versículo 32 que con todo eso que habían visto, ellos pecaron y no dieron crédito a las maravillas.
Israel pudo en ese entonces haber ingerido el maná, pero sin embargo, aquello no produjo un arrepentimiento y mucho menos una consagración a Dios. El maná era tipo de Cristo, el pan de vida. Pero los ojos de aquellos que leían el relato del maná que aparece en el libro de Éxodo estaban oscurecidos y no podían ver que aquella y otras muchas escrituras tendrían verdadero cumplimiento en aquella persona que tenían de frente, aquel que le decían el Jesús de Nazaret. A nosotros, escúchenme bien, a nosotros nos conviene como hijos de Dios tener una actitud humilde ante la palabra y orar para que Cristo nos sea revelado a través de estas sagradas escrituras. El plan divino es que al haber participado del pan de vida, nosotros estemos completos en nuestro Señor Jesucristo y que Él sea el todo en cada uno de nosotros. Mire, vamos a darle lectura rapidito al versículo 32 y 33. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mi alma te adora, Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Voy a compartir algo aquí con cada uno de ustedes, y es que aquí hay un punto hermoso. La frase fundamental de Jesús: de cierto os digo. Miren, aquí el Señor nos enseña algo de mucho valor. Cristo les está asegurando a estos judíos que Moisés no le dio el pan del cielo. El Señor le hace ver que aquel maná ya no le servía en el presente, que aquel alimento fue útil para consumirlo por espacio de un día en ese momento, que si se dejaba para el día siguiente, criaba gusano. Y eso lo vimos en el libro de Éxodo, y si no lo ha leído, le invito a estudiarlo. Es bien interesante. Además, el maná dejó de caer cuando Israel entró a Canaán, al final de los 40 años de ese peregrinaje que tuvo el pueblo en el desierto. Y si el maná no fue perdurable a través de las generaciones, no fue algo que continuó pasando, entonces no era el pan que Dios quería darle finalmente a su pueblo. Así que de nada les valía a los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo aquella experiencia que habían tenido sus padres de comer de aquella provisión momentánea. Moisés, a quien los judíos admiraban, ya también había muerto. Mire, el Señor Jesús les está diciendo que a diferencia de Moisés, su Padre Celestial les daba a ellos el verdadero pan del cielo. Lo tenían de frente, Dios mío, estaba ahí con ellos. Y Él les hablaba que el Padre Eterno sí puede atender las necesidades que los hombres tienen a través de todas las generaciones. Y nosotros debemos enseñar a todas las personas a poner su confianza en Jesús. Y aún Jesús en ese momento les estaba enseñando a ellos. Porque mire, Jesús sabe realmente las necesidades que nosotros tenemos. Me encanta porque le dice con una expresión: mi Padre Jesús, quien al representarse ante ellos como el divino Hijo de Dios. Y es que aún nosotros, si creemos en la identidad divina, podremos admirar más el hecho que Él se manifestará en la carne para brindar por su muerte, para vida eterna al pecador arrepentido. Cristo nos enseña que Él es el Eterno y que vino del cielo como una dádiva del Padre con el propósito, mire, escuche bien, de dar al hombre un verdadero alimento que lo pueda vivificar para siempre. No era algo temporal. El versículo 3 a mí me gusta porque resume la verdad de que nuestro Jesucristo es el verdadero pan dado por el Dios mismo. Dios vio esta necesidad
nuestra de salvación, y envió a su Hijo, quien se hizo semejante a nosotros para expiar nuestros pecados en su cuerpo de carne sobre aquel madero. Este versículo hace claro que la provisión de vida que ofrece Cristo es superior a aquel maná que fue provisto en ese tiempo. También a los beneficiados. El maná era para los hijos de Israel. Mi alma te adora, Jesús, pero Cristo es el pan de Dios que da vida a todo el mundo. Nosotros debemos aprender que ser inclusivos. Cuando anunciemos el evangelio, no haga excepción de personas, porque el evangelio y el ofrecimiento para la vida eterna es para todos. Y Cristo te la está ofreciendo gratuitamente. Para cerrar en esta mañana, le voy a dar lectura a estos últimos 2 versículos. Y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El punto de esta conversación fue cuando aquellos judíos le pidieron al Señor que le diera de ese pan que él estaba hablando. Para ellos el pan que les brindaba Jesús era a manera del maná. Pensaron que se parecía, que si alguien lo comía volvería a necesitarlo diariamente. Jesús había alimentado a 5,000 hombres. En el contexto del mismo capítulo, Juan que estamos hablando, interesante, le invito a escudriñarlo. Aquel tipo de pan sí sería necesario y necesitado nuevamente para sustentar tu cuerpo físico. Pero es que ahora Jesús les hablaba a ellos de un pan de vida que saciaba para siempre. Y ciertamente necesitamos iluminación divina para comprender aquellas verdades y aún las verdades de fe. Debemos orar por aquellos a quienes les hablamos de Cristo para que puedan discernir el evangelio y entender que Jesús puede darles una vida eterna. Y escúcheme, muy importante, por favor, présteme atención. Fue muy necesario que Jesús le dijera en forma muy clara a los judíos, yo soy el pan de vida. Esta identidad divina del Señor es la primera de otras 6 en el Evangelio de Juan que podemos estudiar, donde Él mismo se presenta como el yo soy. Y dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad, y yo soy la vid verdadera. Mire, mis hermanos, es que en este mismo orden que aparecen estos 7, yo soy, demuestra que el alimento que da vida eterna es la primera necesidad del hombre. Porque sin Cristo nosotros estamos muertos espiritualmente. Lo que el pan es para la vida física, nuestro Salvador lo es para nuestra vida espiritual. Jesús le enseñaba a ellos que su provisión estaba disponible para todo el que venga a Él. Lo tenían ahí frente. Y déjame decirte en esta mañana que venir a Cristo es una de las formas como el Nuevo Testamento las describe bajo la conversión. Y escúcheme, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño debía acercarse con fe al Señor y mostrarle que su necesidad. La fe es el medio por el cual llegamos a participar de Cristo. Y a la vez debemos comprender que el Señor no es una de las soluciones a los males que nosotros podamos tener, sino que es la única solución. Solo Él. Escúcheme, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida.
y la inmortalidad por el Evangelio. Su promesa a quien viene a Él es que nunca tendrá hambre. ¿Y saben cuál es el secreto de tal satisfacción? Que Cristo vino para que los que creyentes tengan ¿qué? Vida, y la tengan en abundancia. El que viene a Él con fe participará del pan de vida y lo recibirá el Espíritu Santo. Por tanto, mis hermanos, dice la palabra que no tendrán sed jamás. Cada uno de nosotros debemos de tener una actitud de gratitud delante del Señor por habernos permitido, mire, sin merecerlo, nos ha permitido participar de Él y del beneficio de su sacrificio en la cruz. Por eso te digo en esta mañana que nuestra conducta debe de cambiar, que nuestra conducta debe de ser con gracia y representar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, mis hermanos, no podemos buscar al Señor interesados únicamente en los beneficios materiales que Él pueda darte, sino que es necesario que tú entiendas que Él vino a darte vida eterna, que vino a rescatarte, que lo material perece, pero lo espiritual permanece. Cristo es la única solución a todas nuestras necesidades. Y procure, por favor, procure siempre suplir su necesidad espiritual primeramente. Y reconozca en esta mañana a Jesucristo como el pan de su vida. Yo quiero que en esta mañana usted abrace. Mire, yo anhelo que usted entienda en esta mañana con esta pequeña reflexión que pueda reconocer que Jesucristo es la provisión de la vida. Mire que Él es el Hijo de Dios. Que examinemos nuestra actitud, nuestra forma de vivir, cómo representamos a Cristo. Estoy mostrando que ese pan está saciando mi vida. Vamos a aprender a desarrollar, a cambiar nuestra forma de vivir. ¿Sabe por qué? Para que el poder de Dios se pueda manifestar en nuestra vida y podamos vivir de acuerdo a como el Señor nos manda. Representemos a Cristo y sobre todas las cosas recuerde que esta salvación se le ha entregado gratuitamente a usted y costó un precio de sangre, costó un sacrificio en la cruz y somos inmerecedores de ella. Pero gracias a ese amor, a ese sacrificio perfecto que fue ahí en ese madero, hoy usted y yo podemos gozar y saciar de ese pan eterno. En ese momento los judíos lo tenían de frente y no lo reconocieron y no lo aceptaron. Usted y yo no lo hemos visto. Y me enseña a mí la palabra y hemos hablado en esta reflexión que lo único que te está pidiendo Jesús es que creas. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y que el Señor se glorifique, ¿verdad?, en la vida de cada uno de ustedes y en la de nosotros también, ¿verdad?, que impartimos la palabra. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor de la gloria. Padre amado Jehová, por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por recordarnos, Espíritu Santo, que tú eres el yo soy. Señor, que tú eres la luz de este mundo. Padre amado, enséñanos, Padre amado, también a llevar la palabra y mostrarle al mundo que tú eres la puerta. Padre Santo, que tú eres el buen pastor. Señor, que no hay otro camino mejor que el tuyo. Padre Santo, te pedimos que en esta mañana seas tú haciendo que esta palabra germine. Glorifícate de manera especial. Padre, a ti te damos la gloria. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por sintonizarse. Dios les bendiga y recuerde que todo obra para bien.